Cuando vi a mi esposo deslizando su dedo por la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no fue por miedo a ser descubierta. Fue por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatárselo con un gesto torpe, pero él reaccionó con rapidez, alejándolo justo a tiempo para seguir leyendo. Observé su rostro transformarse lentamente línea por línea, como si cada palabra fuese una herida que se abría. Su ceño se frunció, su mandíbula tembló apenas, y su respiración se volvió más densa, más cortante. Sí, estaba a punto de saber la verdad. Pero no toda. No la verdad entera. Sus manos temblaban mientras pasaba al siguiente mensaje, y yo supe, estaba a punto de leer aquel texto. El único que lo cambiaría todo. Que explicaría demasiado, o tal vez confundiría aún más. De pronto el teléfono vibró en sus dedos, y en la pantalla apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí el interior de la mejilla, una vieja costumbre cuando me siento atrapada. La mezcla de ansiedad y culpa me cerraba el estómago. Su respiración se aceleró. La escuchaba claramente incluso con los 2 metros que nos separaban. Esto era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno que lo cambió todo. Y ahora no sé qué hacer. Pero déjenme contarles cómo sucedió todo en realidad. Antes de compartir con ustedes el secreto que intenté esconder durante tanto tiempo, déjenme en los comentarios de qué ciudad están viendo este vídeo, y también respondan, ¿han tenido alguna vez un secreto tan grande que por más que intentaron ocultarlo, terminó saliendo a la luz? Mi esposo tenía una forma muy suya de decir, lo siento, un mensaje de texto, una reserva de hotel que no podíamos usar juntos, un ramo de flores enviado a destiempo. Ese año olvidó nuestro aniversario. No es que esperara un collar ni un desayuno en la cama, pero al menos una llamada, algo. En lugar de eso, recibí un correo automático de su asistente avisándome que su vuelo se había retrasado y que no volvería hasta el lunes. Me quedé sentada sola en el comedor, mirando las 2 copas de vino que se enfriaban. El pollo al horno ya empezaba a secarse. Me sentía absurda, vestida con ese vestido rojo que él mismo había elegido en nuestro viaje a Buenos Aires. Lo había comprado diciendo que el color hacía juego con mis mejillas cuando me reía. Esa noche no me reí. Guardé todo en recipientes de plástico, como si guardar la comida pudiera salvar lo que quedaba entre nosotros. Subí al dormitorio, me quité el vestido y lo dejé doblado en una silla. Me duché en silencio, sin llorar, sin pensar. Solo existía un hueco, un zumbido apagado detrás del pecho. Al día siguiente decidí salir. Tomé un abrigo y me fui caminando al supermercado. No necesitaba nada en particular, solo no estar en casa. La ciudad tenía ese gris húmedo de los días en que el sol no se atreve a asomarse, y mis pasos se escuchaban huecos en la vereda mojada. Fue ahí cuando lo vi. A él. Estaba estacionado justo frente al mercado. Me reconoció de inmediato y bajó la ventanilla con una sonrisa. ¿Quieres que te lleve? Me lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. Hacía meses que no hablábamos más allá de lo mínimo. Pero ese día acepté. El padre de mi esposo siempre me pareció un hombre elegante. Serio, reservado, con un aire tranquilo que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Después de enviudar, se había vuelto más silencioso, más ausente. Y sin embargo ese día, cuando me subí a su auto, noté algo diferente en su mirada. Tal vez era el reflejo de mi propia tristeza. Durante el trayecto hablamos de cosas pequeñas, el clima, las noticias, cómo la ciudad parecía encogerse cada año. Pero en un momento, después de un silencio prolongado, él dijo, «Te ves distinta, más apagada». No supe qué responder. Me limité a mirar por la ventana. Antes de bajarme, me tendió una bolsa de papel con una tableta de chocolate amargo y una botella de vino tinto. «Para tu cena de aniversario», dijo casi con una mueca de ironía que no me atreví a descifrar. Apreté la bolsa contra el pecho y asentí sin palabras.
Esa noche me senté sola frente al televisor. Abrí el vino, partí un pedazo de chocolate y me envolví en una manta. Algo dentro de mí se removió. No por el gesto en sí, sino porque había sido sincero. Porque alguien, por primera vez en mucho tiempo, me había mirado y había notado que algo no estaba bien. Me fui a dormir tarde, casi a la 1. No había mensajes nuevos de mi esposo. Solo correos, alertas de trabajo, ofertas de vuelos. Ni una palabra suya. Y sin embargo el mensaje más simple había venido de alguien a quien nunca imaginé mirando de esa manera. Al amanecer, lo primero que hice fue ir al armario. Toqué el vestido rojo, acaricié la tela. Luego abrí el cajón de la ropa interior y busqué algo que no usaba desde hacía años. Un conjunto de encaje negro, casi olvidado. Me lo puse. No para él. No para nadie. Sino porque quería sentirme viva. Aunque fuera por dentro. Y así empezó todo. Con un gesto pequeño, una conversación banal, un regalo sin motivo. El principio de algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Lo que vino después, no lo busqué. Pero tampoco lo detuve. Me desperté temprano, mucho antes de que sonara el despertador. El cielo seguía gris, como si el día no quisiera comenzar. Me quedé acostada unos minutos mirando el techo, sintiendo cómo el silencio de la casa se acomodaba a mi alrededor. Había algo distinto en el aire. Una expectativa leve pero constante, como la vibración de un teléfono sobre una mesa de vidrio. Bajé a la cocina, me preparé un café sin apuro y me senté frente a la ventana. Desde ahí podía ver el jardín delantero y la calle casi vacía. A esa hora, los únicos sonidos eran los pasos de los vecinos sacando la basura o el motor de algún auto que arrancaba con dificultad. En ese momento, no sabía exactamente qué esperaba. Solo sabía que quería salir. Mi celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje corto: ¿te gustaría acompañarme esta tarde a la exposición? Mi hijo no puede asistir. Era él. No lo pensé demasiado. Respondí con un simple sí, y luego volví a mirar por la ventana, como si ese sí ya hubiese cambiado algo. Pasé la mañana sin demasiada claridad. Limpié el baño, organicé algunos cajones, volví a leer una receta que nunca había hecho. A las 3 de la tarde me cambié de ropa. Escogí una blusa blanca con un corte que me favorecía y un pantalón oscuro, elegante pero cómodo. Me maquillé con suavidad, como quien busca equilibrio entre lo natural y lo intencional. No sabía si era una cita. No me atrevía a pensarlo así. Pero sí sabía que quería sentirme bien conmigo misma. Me recogió puntual. Cuando subí al coche me saludó con una sonrisa breve, serena. Durante el trayecto conversamos con fluidez. No era difícil hablar con él. Había una calma en sus palabras, en sus pausas, que me obligaba a bajar el ritmo y prestar atención. Hablamos de pintura, de historia, de algunas anécdotas que involucraban a su nieta. No mencionamos a mi esposo. Era como si ambos hubiésemos acordado tácitamente mantenerlo al margen. La exposición estaba en una antigua casona restaurada, con techos altos y pisos de madera que crujían con cada paso. El arte era contemporáneo, colores audaces, trazos impredecibles. Caminábamos juntos, pero con cierta distancia. A veces hacíamos comentarios breves, otras simplemente observábamos en silencio. En una sala lateral, nos detuvimos más tiempo frente a una obra compuesta por recortes de cartas viejas, pegadas una sobre otra, formando una figura ambigua. Él dijo algo que me sorprendió. Hay palabras que, incluso escritas hace décadas, siguen teniendo el poder de herir. Lo miré de reojo. Sus ojos seguían fijos en la obra. No quise preguntar qué historia personal se escondía detrás de esa frase. Salimos de la exposición y fuimos a una cafetería cercana. Pedimos té y una porción de torta para compartir. La conversación se volvió más relajada. En un momento noté que me observaba mientras hablaba. No de forma invasiva, sino como quien realmente presta atención. Me sentí expuesta y al mismo tiempo cuidada.
En el auto de regreso el silencio fue más denso. No incómodo, pero cargado. Afuera, la ciudad se teñía de naranja por la luz del atardecer. Me di cuenta de que no quería que el momento terminara. Que no quería volver a la rutina, al rol de esposa invisible en una casa perfectamente ordenada. Al llegar a casa, no bajé enseguida. Me quedé sentada en el coche, mirando mis manos, sintiendo como el calor de su cercanía aún permanecía en el aire. Él giró levemente la cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante todo cambió. Nos besamos. No fue largo. No fue violento. Fue contenido pero real. Cuando me separé sentí como la sangre me golpeaba en las sienes. No dije nada. Él tampoco. Bajé del coche y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Al entrar, dejé la cartera en el suelo del pasillo y me apoyé contra la pared. El eco de ese momento vibraba en todo mi cuerpo. No era solo el beso. Era todo lo que significaba. Todo lo que venía arrastrando desde hacía tiempo. El vacío, el cansancio, la necesidad de sentirse vista. De ser escuchada sin juicio. De compartir un silencio que no pesara. Esa noche no cené. Tampoco encendí el televisor. Me senté en la cama con las piernas cruzadas, intentando ordenar mis pensamientos. No sentía culpa. Sentía vértigo. Como si hubiese abierto una puerta que no podía volver a cerrar. Pensé en mi esposo, en lo poco que sabíamos uno del otro en ese momento. En las veces que había intentado acercarme, iniciar una conversación, provocar una chispa. Y en cómo siempre terminábamos hablando del trabajo, de cuentas, de compromisos. Como si el amor fuese un trámite más. Miré mi reflejo en el espejo del ropero. No me veía distinta, pero algo en mi postura había cambiado. No sabía hacia dónde iba esto, ni qué iba a pasar. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dentro de mí se movía. Y no tenía ganas de detenerlo. La mañana siguiente se sintió extrañamente normal. El café tenía el mismo sabor amargo, la casa conservaba su silencio habitual, y los mensajes de trabajo seguían llegando al correo. Pero dentro de mí algo se había alterado, como si una puerta que siempre estuvo cerrada ahora estuviera entreabierta, dejando pasar una corriente que removía todo a su paso. Me movía por la casa con una energía que no reconocía, intentando aferrarme a rutinas cotidianas, como si al doblar la ropa o barrer el pasillo pudiera ordenar también lo que sentía por dentro. Sabía que no debía pensar demasiado en lo ocurrido. No buscarle significado. No imaginar escenarios. Pero era inútil. Todo lo que hacía tenía ahora una sombra. Una palabra no dicha. Un recuerdo que palpitaba debajo de la piel. Al mediodía, mientras preparaba una ensalada, recibí una llamada de mi esposo. Su voz sonaba distante como siempre que hablaba desde el aeropuerto. Me informó que había cambiado de planes y que regresaría esa misma noche, no el lunes como había dicho antes. Sentí cómo se me apretaba el estómago. Contesté con un tono neutro fingiendo entusiasmo. Pero por dentro mi mente ya se movía frenéticamente, limpiar la casa, borrar cualquier posible indicio, controlar cada detalle. La tarde se volvió una maratón de precauciones innecesarias. Volví a revisar la galería de fotos del teléfono, asegurándome de no haber guardado nada comprometedor. Revisé la bolsa de la ropa sucia, el cajón de la mesa de noche, el cesto del reciclaje. Sabía que no había nada fuera de lugar, pero la ansiedad no atendía a la lógica. Cuando llegó su abrazo fue rápido, superficial. Me besó la mejilla, dejó su maleta en el suelo y fue directo a la cocina a servirse agua. Mientras bebía, me preguntó cómo había estado el fin de semana. Le respondí con frases genéricas, intentando mantener la voz estable. Él asintió, sin mostrar demasiado interés. Luego subió a ducharse y no volvió a mencionar el tema. Durante la cena, todo fue rutina. Comentarios sobre el tráfico, quejas del clima, una que otra observación sobre el trabajo. Lo observé en silencio preguntándome si alguna vez notaríamos, siquiera, que ya no hablábamos de nosotros.
Éramos como dos actores que conocen sus líneas, que se mueven en escena sin salirse del guión. Él comía con la mirada clavada en el plato. Yo sonreía sin ganas, asentía por reflejo. Después de cenar, él se encerró en su estudio. Dijo que tenía unos correos urgentes por responder. Me quedé sola en la sala, con la televisión encendida sin volumen. Pensé en él, en su padre. En la diferencia abismal entre ambos. No solo en la forma de mirarme, sino en cómo se posicionaban en el mundo. Uno ausente, distante, lleno de ocupaciones. El otro presente, atento, capaz de detenerse a observar los detalles. Tal vez eso era lo que más me confundía. No el beso en sí, sino la evidencia de que aún existía alguien que podía verme con otros ojos. Al día siguiente, domingo, organizamos un almuerzo familiar. Lo habíamos planeado semanas atrás. Vino su padre, por supuesto. Cuando llegó, mi respiración se alteró por unos segundos, pero me obligué a mantener la compostura. Nos saludamos como siempre, con un beso en la mejilla y una sonrisa educada. Nadie habría sospechado nada. Ni siquiera yo habría adivinado, de verlo desde afuera. Durante la comida, los temas fueron triviales. La política, el precio del pan, una película que todos decían querer ver pero nadie había visto. Yo hablaba poco, concentrada en servir, en mantener la mesa en orden, en evitar cualquier cruce de miradas que pudiera delatarnos. Pero hubo momentos breves, sutiles, cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar la misma fuente. Cuando él se rió de algo que dije, y su risa duró un segundo más de lo normal. Cuando nuestros ojos se encontraron al otro lado de la mesa, y ninguno desvió la mirada de inmediato. Después del postre, mi esposo recibió una llamada y se levantó para atenderla. Fue al estudio, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola con su padre, recogiendo los platos. El silencio era tenso, pero no incómodo. Me ofrecí a llevar los vasos a la cocina, y él me siguió con una bandeja en las manos. En la cocina, dejamos todo sobre la mesada. Nos quedamos de pie sin hablar, durante unos segundos. El sonido del grifo goteando marcaba el ritmo de la tensión. Yo rompí el silencio con una frase trivial, algo sobre lo rica que había salido la tarta. Él asintió, pero sus ojos no estaban en la bandeja ni en los platos. Estaban en mí. Sentí un calor leve subir por mi cuello, y desvié la mirada hacia el fregadero. No deberíamos repetir lo del otro día, dijo él con voz baja, casi susurrada. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no sabía si quería escucharme decirlo. Él respiró hondo, se pasó una mano por el rostro y añadió, no es correcto. Lo sé, respondí con un hilo de voz. Pero no lo planeé. Solo pasó. Hubo un silencio denso, en el que solo se oían nuestras respiraciones. Luego, sin decir nada más, volvió al comedor. Esa noche en la cama, mi esposo durmió profundamente, dándome la espalda. Yo me quedé despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad. Recordaba la cocina, el sonido del grifo, el peso de esa mirada. No era solo culpa lo que sentía. Era también una especie de pena. Por mí, por él, por todo lo que ya no éramos y por lo que nunca íbamos a poder ser. Y sin embargo había algo en mí que no quería retroceder. Como si por primera vez hubiera tocado una parte dormida de mí misma. Y no supiera cómo volver a callarla. El lunes comenzó como cualquier otro, con el sonido repetitivo del despertador y el leve murmullo del agua corriendo por las cañerías mientras mi esposo se duchaba. Yo permanecí acostada, con la vista fija en las sombras que proyectaban las cortinas. El beso, el almuerzo, las miradas cruzadas, todo eso seguía ahí, como una especie de capa invisible que cubría la rutina con un velo de tensión. Nada se había dicho realmente, pero ambos sabíamos que lo que había sucedido no podía deshacerse. Esa semana transcurrió entre lo aparente y lo soterrado. Mi esposo pasaba largas horas frente a su computadora, hablando por teléfono con clientes, cerrando números, revisando agendas. Por las noches nos acostábamos en silencio. Ya ni siquiera fingíamos afecto. Era una convivencia funcional,
casi corporativa, basada en la eficiencia. Y mientras él hablaba de plazos y contratos, yo pensaba en los segundos que compartí con su padre en la cocina, en el modo en que me miró, en el temblor de su voz al decir, no deberíamos. Un miércoles por la mañana, recibí un mensaje. Venía de su padre. Este sábado voy a la casa de campo a ordenar unos documentos antiguos, ¿podrías ayudarme con los archivos? Sé que eres buena organizando. Dudé en responder. No por miedo, sino por la claridad con la que entendía lo que estaba implicando. Pero al final escribí que sí. Tal vez porque necesitaba un motivo para volver a mirarlo. O tal vez porque en el fondo deseaba comprobar si aún era capaz de decir que no. Pasé los días siguientes preparando una excusa. Le dije a mi esposo que iría a visitar a una amiga en el campo. Una con la que él nunca tuvo relación. No sospechó nada. Me deseó buen viaje, incluso me pidió que le trajera un vino artesanal si encontraba alguno. Su indiferencia era un recordatorio más del abismo que nos separaba. El sábado amaneció nublado. El viaje en coche fue largo y silencioso. Llevaba la radio encendida, pero no escuchaba la música. La casa de campo estaba ubicada en una zona alejada, rodeada de árboles altos y caminos de tierra que serpenteaban entre campos vacíos. Al llegar, lo vi esperándome en la entrada. Vestía ropa sencilla, de trabajo. Se acercó al coche con una expresión neutra. Nos saludamos con un breve abrazo. Nada más. Entramos sin hablar demasiado. La casa tenía ese aroma inconfundible a madera antigua y humedad contenida. Comenzamos a revisar carpetas, cajas con papeles viejos, álbumes de fotos familiares. Él me explicaba de qué año eran ciertos documentos, que podía desecharse, que debía guardarse. Yo asentía, marcaba, apilaba. Trabajamos durante horas sin detenernos, como si ambos necesitáramos refugiarnos en la tarea para no hablar de lo que realmente flotaba entre nosotros. Al mediodía preparó un café. Nos sentamos en el porche trasero, cada uno con su taza en la mano. El silencio ya no era incómodo, pero sí espeso, como si contuviera todas las palabras que no nos habíamos dicho. Observamos el jardín, los árboles moviéndose apenas con el viento. En un momento, sin mirarme, dijo que había estado pensando mucho en lo ocurrido. No respondí. Porque yo también lo había hecho. Y porque cualquier palabra podía ser una grieta. Después del café, volvimos al trabajo. La tarde avanzaba lentamente. A media tarde se cortó la luz. Era algo habitual en esa zona. Me ofrecí a revisar el disyuntor, pero él me detuvo. Déjalo así. En un rato vuelve. La casa quedó envuelta en una penumbra suave, atravesada por la luz natural que se filtraba entre las cortinas. Nos sentamos en el salón exhaustos, pero no por el trabajo físico. Había algo en el cansancio que venía de dentro, de sostener la contención demasiado tiempo. Él habló primero. Dijo que sentía culpa, que no quería herir a nadie. Que lo que había pasado no debía volver a pasar. Pero su voz no era firme. Era más bien la de alguien que intenta convencerse a sí mismo. Yo escuché en silencio. No lo interrumpí. Tal vez porque necesitaba escucharlo decirlo. O tal vez porque sabía que una vez pronunciado, todo se volvería más real. Cuando terminó de hablar, se hizo el silencio. Un silencio largo, extendido, lleno de peso. Lo miré. Él no me miraba. Tenía la vista fija en la alfombra. Y entonces me levanté. No por rabia, ni por despecho. Sino porque no podía quedarme quieta. Caminé hasta una estantería cercana, fingí buscar algo, toqué los lomos de algunos libros. Respiré hondo. No sabía qué quería encontrar ahí, pero necesitaba moverme, salir de esa quietud. Finalmente la luz volvió. Un zumbido leve y los focos encendiéndose de a poco devolvieron la casa a su ritmo habitual. Me volví hacia él. Seguía en la misma posición, inmóvil. Me acerqué y le dije que era mejor que regresara antes de que anocheciera. Me miró, esta vez sí, y su expresión era de resignación.
Recogí mis cosas en silencio. Él me acompañó hasta el coche. Nos despedimos con un gesto breve. Ninguno de los dos hizo el intento de alargar ese momento. Mientras manejaba de regreso, sentí un nudo en el pecho que no sabía si era tristeza, alivio o una mezcla insoportable de ambos. En el retrovisor, vi cómo la figura de la casa se hacía pequeña, hasta desaparecer entre los árboles. No lloré. Pero tampoco respiré con normalidad hasta llegar a la ciudad. Estacioné frente a casa, apagué el motor y me quedé sentada unos minutos, con las manos en el volante intentando ordenar las sensaciones. Habíamos cruzado una línea. Y ahora, aunque quisiéramos, no había forma de volver al punto de partida. Los días posteriores al encuentro en la casa de campo transcurrieron con una normalidad tan precisa que rozaba la hipocresía. Mi esposo volvió a sus rutinas de siempre, largas horas frente a la computadora, cenas frente al televisor, preguntas cortas y respuestas aún más breves. Yo me movía entre habitaciones como una invitada con llaves, intentando conservar en pie una estructura que hacía tiempo se había vaciado por dentro. Nadie sospechaba nada. Ni él, ni nuestros amigos, ni los vecinos. Todo seguía igual. Excepto yo. Comencé a escribir una carta. No sabía si iba a entregarla. Ni siquiera sabía qué pretendía con ella. Pero necesitaba sacar las palabras del cuerpo. Las frases salían entrecortadas, desordenadas, sin un destinatario claro. A veces hablaban del deseo. Otras de la culpa. Algunas veces simplemente de mí. De la mujer que era antes. De la mujer que sentía que estaba emergiendo ahora entre fragmentos. Escribía a escondidas en la madrugada o en los minutos antes de salir al supermercado. Luego doblaba la hoja y la escondía en un libro viejo, uno que nadie abría desde hacía años. Una mañana de domingo, mientras mi esposo dormía profundamente, decidí salir a caminar. El parque estaba casi vacío, con esa calma tranquila que solo los días nublados parecen ofrecer. Me senté en una banca cerca del lago. El viento era suave y las hojas secas formaban remolinos pequeños a mi alrededor. Cerré los ojos por unos instantes. Y cuando los abrí, ahí estaba él. No me sorprendió verlo. Tal vez porque en el fondo lo esperaba. Se acercó con una expresión neutra, pero en sus ojos había algo distinto, una mezcla de cansancio y decisión. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. Durante varios minutos no dijimos nada. Observamos juntos el agua, el reflejo del cielo gris. Era como si el silencio hablara por nosotros. Luego, con voz baja, dijo que había leído mi carta. Me quedé inmóvil. No entendía cómo era posible. Él explicó que, buscando un álbum familiar, encontró el libro donde la había escondido. No la leyó entera, aseguró. Pero lo suficiente para entender lo que estaba ocurriendo en mí. Me sentí expuesta, pero también aliviada. Alguien sabía. Alguien realmente sabía. Me dijo que no esperaba respuestas. Que no me pedía nada. Solo necesitaba entender si esto era real, o si solo éramos dos personas rotas buscando consuelo. Yo no supe qué responder. Miré mis manos, luego el cielo, luego sus zapatos. Él continuó hablando. Dijo que también se sentía solo. Que había pasado años convencido de que el amor, después de cierta edad, se convertía en una rutina amable. Pero que desde aquel beso, su mundo se había desordenado por completo. Nos miramos. Sin palabras. Y entonces sucedió. Nos besamos. Fue breve. Simple. En un banco de parque con hojas secas girando a nuestros pies, y el ruido leve del agua detrás. No hubo promesas ni suspiros. Solo la evidencia de que, a pesar de todo, algo seguía latiendo entre nosotros. Después del beso, ninguno quiso hablar más. Nos levantamos y caminamos en direcciones opuestas. No fue una huida. Fue un acuerdo tácito de que el momento era suficiente. Esa noche, al regresar a casa, me encontré con mi esposo en la cocina.
Estaba preparándote y tenía esa expresión de quien carga con otra ciudad en la cabeza. Me saludó con un beso en la frente y me preguntó si quería una taza. Dije que sí. Nos sentamos en la mesa, uno frente al otro, sorbiendo el líquido caliente. Él habló de su próximo viaje, de un proyecto nuevo, de lo difícil que era coordinar con sus socios. Yo asentía sin registrar del todo sus palabras. Mi mente seguía en el parque. En el beso. En la brisa. Antes de irnos a dormir, revisó su agenda y me pidió que le recordara llamar al plomero el miércoles. Asentí. Él se quitó los zapatos, dejó el celular cargando y se acostó de lado, mirando hacia la pared. Yo me quedé unos minutos más sentada en el borde de la cama. Pensando. Respirando. Me pregunté si esto era infidelidad. O si era simplemente un acto de supervivencia. Me pregunté cuántas mujeres vivían historias similares sin hablar de ellas. Sin ponerles nombre. Me pregunté si era posible desear a dos personas al mismo tiempo. O si en realidad, solo estaba intentando recordarme a mí misma quién era antes de convertirme en lo que otros esperaban. Me acosté en silencio. Cerré los ojos. Escuché su respiración lenta. Y sentí que el corazón, aunque silencioso, seguía golpeando con fuerza. Como si intentara abrirse paso en medio de un laberinto. Como si buscara una salida que aún no tenía nombre. Los días siguientes al beso en el parque fueron una mezcla de control y vértigo. Por fuera, todo en mi vida seguía el curso esperado, preparaba el desayuno, respondía mensajes, asistía a las reuniones que no podía evitar. Nadie habría imaginado lo que se estaba moviendo dentro de mí. La contradicción entre la serenidad aparente y el temblor interno era tan fuerte que llegué a sentirme como una impostora en mi propia casa. A veces me observaba en el espejo mientras cepillaba mi cabello o me aplicaba crema en el rostro, intentando encontrar rastros de esa mujer que había sido antes. Pero ya no estaba. O quizás estaba demasiado enterrada bajo tantas capas de costumbre y silencio. Mi esposo se preparaba para otro viaje de negocios. Empacaba con eficiencia mecánica, repitiendo los mismos movimientos de siempre, camisas dobladas con precisión, cinturones enrollados como serpientes dóciles, botellas de colonia cuidadosamente envueltas. Me preguntó si necesitaba algo de la ciudad a la que iba. Dije que no. Él asintió sin mirarme. Era un diálogo aprendido, una coreografía sin alma. Su presencia se había vuelto tan liviana que incluso antes de irse, ya se sentía ausente. Cuando finalmente partió, sentí una liberación que me avergonzó un poco. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando hondo. La casa, por fin, era mía. No para hacer nada extraordinario, sino para habitarla a mi modo. Caminé descalza, encendí una vela en el comedor, abrí las ventanas para dejar entrar el viento. No tenía un plan. Solo una necesidad vaga de recuperar algo que me pertenecía y que no sabía nombrar. Pasaron 2 días sin contacto. No escribí. No llamé. Me limité a estar. A escuchar mi cuerpo, mis pensamientos, a leer los párrafos de la carta que había dejado incompleta. La volví a encontrar entre las páginas del libro viejo, esa tarde lluviosa en la que el cielo parecía caerse a pedazos. La leí entera y por primera vez no sentí la urgencia de añadir nada. La dejé ahí sin tocarla más. Al tercer día, recibí un mensaje. Él me proponía vernos. No en la ciudad. No en el parque. Me invitaba a un pequeño pueblo a las afueras, donde solía pasar los veranos de niño. Dijo que había alquilado una cabaña por una noche. Que no esperaba nada, solo hablar. Respirar lejos de todo. Dudé. No por miedo, sino porque comprendía que aceptar esa invitación era cruzar una línea que ya no tendría retorno. Pero fui. El camino fue largo y el cielo estaba despejado, como si el clima no quisiera agregarle dramatismo a lo que ya era suficiente por sí solo. Durante el trayecto me aferré al volante con más fuerza de la necesaria, y me obligué a no pensar demasiado. Llegué poco antes del atardecer. La cabaña era modesta, de madera clara,
rodeada de árboles que susurraban con el viento. Él ya estaba allí esperándome en el porche con 2 tazas de té humeante. Nos saludamos con un abrazo breve, casi torpe. Entramos sin hablar mucho. El interior era cálido, con una chimenea apagada y muebles sencillos. Dejé mi bolso en una silla y me senté junto a la ventana. Él se sentó frente a mí, y por unos minutos solo miramos el paisaje. Luego comenzó a hablar. Me contó cosas que nunca había compartido, recuerdos de su esposa, sus dudas como padre, el sentimiento de haber sido desplazado por el tiempo, por la tecnología, por el mundo. Me habló con honestidad, sin adornos. Como si no tuviera nada que perder. Yo lo escuché en silencio, sintiendo como cada palabra que decía encajaba con pedazos de mi propia historia. Le respondí con mis propios vacíos, la sensación de estar al lado de alguien que me hablaba como si yo no estuviera, la costumbre de fingir sonrisas, la soledad que se cuela incluso cuando se duerme acompañada. No lloramos. No nos tocamos. Pero cada frase era un acto íntimo. La noche cayó lentamente. Él encendió la chimenea, y el crepitar de la leña llenó los espacios que las palabras ya no podían ocupar. Compartimos una cena simple, pan, queso, un poco de vino. No brindamos. Solo comimos en calma, sabiendo que el momento se sostenía por sí solo. Después, recogimos los platos sin apuro. La quietud era reconfortante, como si el tiempo se hubiera detenido para dejarnos respirar. Nos sentamos otra vez junto al fuego. La luz naranja iluminaba su rostro y en sus gestos había una mezcla de ternura y cansancio. Nos miramos por un largo rato. No había música. No había guión. Solo nosotros 2. Y entonces, sin decir una palabra, nos acercamos. Pasamos la noche juntos. No hablaré de cómo. No por pudor, sino porque no es eso lo importante. Lo importante fue lo que sentí al despertar. Abrí los ojos con la luz del amanecer filtrándose entre las cortinas. Él aún dormía. Me incorporé en silencio, cubriéndome con una manta. Caminé hacia la cocina y preparé café. Mientras el aroma llenaba el ambiente, entendí que nada iba a ser igual. Que la culpa, la duda, la posibilidad del desastre, todo eso estaba ahí. Pero también estaba yo. Y por primera vez en mucho tiempo sentía que me pertenecía. Aunque fuera por un instante. Aunque el precio fuera alto. Aunque el final aún no tuviera forma. Volver a casa fue más difícil de lo que imaginé. No por la distancia física, ni por el cansancio del viaje, sino por la conciencia de lo que traía conmigo. Me detuve frente a la puerta por varios segundos antes de entrar, con las llaves en la mano, como si necesitara convencerme de que todo seguía en su lugar. Y sí, todo estaba donde debía estar, los zapatos alineados en la entrada, el jarrón con flores ya marchitas sobre la mesa, el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Pero yo, claramente, ya no era la misma. Dejé el bolso en el suelo y me senté en el sofá sin quitarme el abrigo. Encendí la lámpara del rincón, buscando una luz tenue que no me interpelara demasiado. En ese momento no necesitaba claridad. Necesitaba pausa. Una especie de tregua entre lo que había vivido y lo que estaba por enfrentar. Cerré los ojos por unos minutos y me dejé llevar por el silencio. No era paz. Era otra cosa. Algo que dolía, pero que también daba sentido. Esa noche dormí mal. Desperté varias veces con la sensación de haber olvidado algo, de estar en el lugar equivocado. Me levanté al amanecer y preparé café sin hambre, sin prisa. Encendí la radio solo para no escuchar mis propios pensamientos. Afuera, la ciudad comenzaba a moverse como si nada hubiese ocurrido. Pero dentro de mí, cada movimiento era más torpe, más consciente, más cargado. Pasé el día tratando de recomponerme. Lavé ropa, ordené los cajones, cambié las sábanas. Cosas mínimas, casi absurdas, que me ayudaban a sostener la estructura que aún intentaba mantener en pie. Pero cada objeto, cada rincón de la casa, me hablaba de él. De su voz baja al contarme historias frente al fuego, de su mirada mientras servía el vino, de su respiración tranquila al dormirse junto a mí.
No podía escapar de eso. Al caer la tarde sonó mi teléfono. Era mi esposo. Me avisaba que ya estaba en el aeropuerto, que llegaría esa misma noche. Su tono era el de siempre, cortés, práctico, neutral. Colgué y me quedé mirando la pantalla. Sentí una punzada en el pecho. No de culpa, sino de pérdida. De saber que lo nuestro, aun antes de lo ocurrido, ya estaba quebrado desde hacía tiempo. Decidí no borrar ningún rastro de mi viaje. No por desafío, sino porque no tenía fuerzas para continuar fingiendo. No escondí el recibo del peaje, ni el ticket del supermercado del pueblo, ni el libro que había comprado allí. No limpié demasiado. Dejé la casa tal como estaba. Como si el desorden pudiera hablar por mí. Él llegó pasada la medianoche. Su rostro mostraba el desgaste del viaje. Me saludó con un beso en la mejilla y un hola apenas audible. Le ofrecí algo de cenar, pero dijo que ya había comido. Subió a dejar la maleta y bajó en pijama. Se sentó frente al televisor, zapeando sin interés. Yo me quedé en la cocina, lavando una taza solo por hacer algo. Durante unos minutos, el único sonido en la casa fue el de los canales cambiando. Luego escuché cómo se detenía en un noticiero, y cómo el volumen bajaba levemente. Me acerqué y me senté en el sillón opuesto. No nos miramos. Solo compartimos ese espacio sin hablar. Como dos desconocidos atrapados en una habitación común. Entonces mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé por reflejo sin pensar. Una notificación de mensaje apareció en la pantalla. No era comprometedora. No contenía palabras explícitas. Era un simple «llegaste bien», seguido de un emoji neutro. Pero el nombre del remitente lo decía todo. Él lo vio. Lo vi notarlo. Su mirada se endureció por un segundo, pero no dijo nada. Volvió la vista al televisor y siguió como si nada. Yo dejé el teléfono boca abajo y sentí como mi respiración se hacía más pesada. No porque fuera a decirme algo, sino porque ese silencio era peor que cualquier grito. Subí antes que él. Me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar los rastros de algo que ya no podía ocultarse. Me acosté sin apagar la luz del velador, con el libro del pueblo entre las manos. No lo leí. Solo lo sostuve. Como quien necesita agarrarse de algo para no desmoronarse. Él subió un rato después. Entró sin saludar. Se quitó la camiseta, dejó el celular sobre la cómoda y se metió en la cama sin mirarme. Se acostó de lado, de espaldas, como era habitual. No preguntó por el mensaje. No mencionó el viaje. No dijo nada. Y en ese silencio entendí que todo había comenzado a derrumbarse. No por el beso. Ni por la noche en la cabaña. Sino por la distancia que habíamos dejado crecer entre nosotros durante años, sin hacer nada. Esa distancia que ahora se manifestaba en cada gesto, cada omisión, cada palabra no dicha. Apagué la luz. Me acomodé del otro lado de la cama. Y mientras escuchaba su respiración lenta y constante, me hice una promesa silenciosa: no iba a mentir más. Aunque doliera. Aunque rompiera todo. Porque por primera vez en mucho tiempo quería ser verdadera. Al menos conmigo misma. No supe exactamente cuándo lo decidí. Tal vez fue en la cocina, frente a la cafetera, cuando noté que estaba preparando 2 tazas de café aunque él ya se había ido. O quizás fue al ver su camisa colgada detrás de la puerta del baño, como si todo en la casa se negara a olvidarlo. Pero esa mañana, mientras la luz entraba débil por las ventanas y el silencio se hacía más grueso que nunca, supe que no podía seguir así. Que no podía sostener una vida partida entre la costumbre y el deseo. Me senté frente al escritorio con el teléfono en la mano. Escribí un mensaje breve, directo. No usé diminutivos ni rodeos. Tenemos que hablar. Hoy. No puedo seguir cargando esto sola. Dudé un segundo antes de enviarlo, pero lo hice. Luego dejé el móvil boca abajo y salí al jardín.
El aire fresco me ayudó a respirar, pero no calmó el nudo en el estómago. Regué las plantas, barrí las hojas secas, me distraje con cosas pequeñas. No por ocupar el tiempo, sino por contener la ansiedad. Volví adentro cerca del mediodía. El teléfono vibró apenas crucé la puerta. Era él. Su respuesta era tan escueta como la mía: «¿Puedo pasar esta tarde?». Me senté en el borde de la cama. Cerré los ojos. Me sentí temblar. No de miedo, sino de certeza. Esta vez no había espacio para ambigüedades. Lo que había comenzado como un accidente emocional, como un desliz imposible, ya era una realidad que no podía negarse más. Pasé horas ordenando la casa sin necesidad. Cambié las fundas de los sillones, pasé un trapo por los marcos de las ventanas, volví a ordenar libros que ya estaban en su sitio. Miraba el reloj cada 5 minutos. Me sorprendía cómo el tiempo podía estirarse cuando se lo espera con tensión. Preparé una jarra de agua con rodajas de limón. No sabía si era hospitalidad o un intento torpe de normalizar lo que era todo menos normal. Tocó el timbre pasadas las 5. Abrí con manos frías. Su expresión era contenida, como si hubiese ensayado una neutralidad que le costaba sostener. Entró sin hablar. Caminó hasta el comedor y se sentó en la misma silla de siempre. Yo me ubiqué frente a él. Por unos segundos no dijimos nada. El aire estaba lleno de frases que aún no encontraban forma. Fui la primera en hablar. Le dije que sabía que lo que habíamos vivido no tenía marcha atrás. Que no esperaba que él tomara ninguna decisión, ni quería que lo hiciera apresurado. Pero que yo ya no podía seguir viviendo dividida. Que había cruzado una línea. Y aunque no sabía aún hacia dónde me llevaba, no podía fingir que nada había pasado. Él bajó la mirada. Jugaba con sus dedos sobre la mesa. Cuando levantó los ojos, estaban húmedos. Me dijo que no se arrepentía de nada, pero que se sentía culpable por todo. Que jamás pensó que podría llegar a desear algo prohibido. Que no lo había buscado, pero lo encontró. Que se había sentido vivo por primera vez en años, y que eso lo atormentaba. Me acerqué un poco sin tocarlo. Le dije que yo también me sentía dividida, rota. Que por más que intentara volver a ser la esposa correcta, la nuera intachable, ya no era posible. Que había empezado a decirme verdades que llevaba años callando. Y que ya no quería volver al silencio. Entonces ocurrió. No fue planeado. No fue intencional. Fue uno de esos errores que el cuerpo comete antes de que la mente reaccione. En medio de ese momento tenso, de ese nudo de emociones, tomé el teléfono y sin darme cuenta, envié un mensaje. No a él. Al equivocado. Una frase corta. Un reflejo. Ya está aquí. Estoy hablando con él. Un mensaje que debía ir a mi amiga, a esa única persona que sabía lo que ocurría. Pero no se fue a ella. Se fue a mi esposo. A su contacto. A su pantalla. Sentí como se me helaba la sangre al ver el nombre del destinatario. Intenté anularlo, apagar el celular, hacer algo. Pero era tarde. Él ya lo había recibido. Y lo peor, lo leyó al instante. Visto. Esa palabra en gris fue como una sentencia. Nos miramos y su rostro se llenó de horror. Me preguntó qué había pasado. Le mostré el teléfono. No quise mentir. Ya no. Le dije que ese mensaje no era para él, pero que no había error en su contenido. Que sí, estaba hablando contigo. Que sí, necesitaba hacerlo. Que ya no aguantaba más. El silencio se hizo insoportable. Él se puso de pie. Caminó hacia la puerta con pasos torpes. Lo seguí sin saber si detenerlo o dejarlo ir. En el umbral se dio vuelta. Me miró con una mezcla de ternura, dolor y algo parecido a resignación. Todo esto va a explotar, dijo. Y se fue. No lloré. Ni grité.
Me quedé de pie en medio de la sala, con el teléfono aún en la mano, mirando la puerta cerrada. Sentía el corazón latir en la garganta. Sentía que algo muy profundo acababa de romperse. Y que no iba a ser fácil reconstruir nada. Ni siquiera a mí misma. Los días posteriores al mensaje fueron una extensión gris y espesa del tiempo. No dormía bien. No comía con ganas. Me movía por la casa como si estuviera habitando un recuerdo reciente que aún dolía al tocarse. Mi esposo no volvió esa noche. Tampoco llamó. El teléfono permaneció en silencio como si ambos entendiéramos que cualquier palabra sería insuficiente, innecesaria o incluso peligrosa. Me quedé sola. No por elección, sino por consecuencia. El vacío que dejó al marcharse era distinto al que ya conocía. No era la ausencia de costumbre de viajes de negocios, de conversaciones a medias. Era un silencio con peso. Uno que exigía enfrentar lo inevitable. Durante la primera mañana, recorrí la casa con una sensación de extranjería. El sofá donde solía dormir la siesta, la taza que usaba él cada día, incluso su perfume que aún flotaba en el pasillo, todo me hablaba de él y, al mismo tiempo, del final. Recogí su cepillo de dientes del baño y lo guardé en el cajón, sin rabia, sin ceremonia. Solo lo aparté. Como quien empieza a desmantelar un altar que ya no significa nada. Al segundo día, supe que se había ido a casa de su hermana. Una amiga común me escribió preguntando si estaba bien. La noticia ya comenzaba a moverse por debajo, a filtrarse en comentarios, a tomar forma entre los demás. Yo no respondí más de lo necesario. Estoy bien. Gracias. Mentira, pero suficiente. El tercer día, él me llamó. No para pelear. No para pedir explicaciones. Su tono era apagado, casi frío. Me dijo que pasaría a buscar algunas cosas, que prefería que no estuviera en casa. Agradecí que lo dijera así, sin rodeos. Le dije que no habría problema. Que podía llevarse lo que necesitara. No hablamos del mensaje. No hablamos del otro. No hablamos de nosotros. Solo del horario, de las llaves, de la logística. Como dos personas que gestionan el cierre de una oficina. Sin emoción. Sin recuerdos. Esa tarde salí a caminar, sin rumbo claro. Terminé en una librería pequeña del barrio. Entré sin buscar nada y salí con un libro de poemas que nunca había leído. Era del tipo de cosas que solía hacer antes, cuando me quedaba tiempo, cuando todavía creía que la belleza se encontraba en los detalles. Caminé de regreso con el libro en la mano y la certeza de que, a pesar del dolor, algo en mí se estaba reordenando. Esa noche al volver noté que faltaban algunas cosas. Su abrigo de invierno, su reloj de pulsera, una carpeta con documentos. La maleta ya no estaba en el placard. Pero el resto permanecía igual. Como si él también hubiera evitado remover demasiado. Como si no quisiera que el silencio se volviera más ruidoso. Me senté en el suelo del dormitorio con la espalda apoyada contra la cama. Respiré hondo. No lloré. Ya lo había hecho. Ya lo había sentido todo. Ahora solo quedaba el eco. Un eco que de a poco se transformaba en espacio. Pasaron los días y nadie más preguntó. O si lo hicieron por cortesía. Aprendí a moverme entre lo que quedó sin dar explicaciones. Respondía solo lo justo. Sonreía lo necesario. No me escondía, pero tampoco buscaba consuelo. Sentía que aún estaba procesando una versión de mí que no sabía si quería conservar. Un domingo recibí una carta. No por correo electrónico. Una carta escrita a mano en papel doblado cuidadosamente. Sin remitente. Reconocí la letra antes de abrirla. Eran pocas líneas. No pedía nada. No ofrecía nada. Solo decía, no me arrepiento. Pero tampoco quiero ser la razón por la que todo se rompió. Si alguna vez me necesitas, sabes dónde encontrarme.
La volví a doblar y la guardé en el mismo libro donde había escondido mi primera carta meses atrás. Ese libro ahora parecía contener más de mí que cualquier diario íntimo. Esa noche encendí la lámpara del comedor y me senté a escribir. No una carta. No un mensaje. Solo pensamientos sueltos. Palabras que me ayudaran a entender. A poner nombre a lo que sentía. Escribí sobre la culpa, pero también sobre el deseo. Sobre la necesidad de ser vista. Sobre la imposibilidad de sostener una vida por miedo al que dirán. Sobre lo que se siente respirar por fin, aunque duela. No sé si todo esto fue un error. No sé si podría haber actuado distinto. Lo que sé es que no quiero volver a callarme. Ni volver a fingir que estoy bien cuando no lo estoy. Ni vivir una vida que se define solo por lo que esperan los otros. Hoy la casa sigue silenciosa. Pero ya no se siente vacía. Se siente mía. Hay días en los que todavía tiemblo, en los que dudo, en los que miro hacia atrás y me pregunto si valió la pena. Pero también hay días en los que me levanto, respiro profundo y me reconozco en el espejo. No como la esposa perfecta. No como la mujer que falló. Sino como alguien que, a pesar de todo, eligió no seguir ignorándose. Y eso para mí ya es un comienzo.